Hola a todos, en caso de que ya se esté transmitiendo. Estoy haciendo más que nada una prueba. ¿Qué tal se ve? En caso de que ya se esté transmitiendo, eh, déjenme en lo que checo, que se vea bien y todo eso. En los primeros minutos, ya saben, directo. Y con se vea y se escuche bien, porque hay ocasiones en las que me falla el micrófono. O no puede. En teoría, déjenme. Sí, según esto. Que acercar el micrófono porque no se oye muy bien del todo. ¿Sí? Ustedes ahí me avisan. Lo escuchan. Atrás. Voy a ver, a arreglarle algunos filtros. Que sea más nítido. Teoría debería escucharse con mucha más precisión y más fuerte, pero no sé. Creo que alguien me lo confirme. Porque, pues, tengo que estar supervisando. Creo que ya mejoró. Que está. Ok, pues bueno, ya. Reenfoque. Y como ya está oscureciendo, casi no nota la luz. Ni reconoce mi rostro. Pero bueno, ya que enfocó. Podemos irnos centrando a lo importante, que es hablar acerca de la nueva película que se estrenó de Sony, que es la continuación de Spider-Man en el Spider-Verse. Ahora es a través del Spider o Across Spider-Verse. Y pues básicamente, primero que nada, hay que aclarar que para quienes no lo sepan, como dije, esta película la hizo la empresa Sony, no Marvel y Disney. ¿Por qué? Porque ellos tienen los derechos de Spider-Man. Entonces pueden hacer esto y pueden jugar con cualquier cosa relacionada con el personaje. Por eso pueden tener acceso al resto del Spider-Verse. Y siempre yo considero que Sony sí ha hecho bien su parte con los derechos de Spider-Man. Ha hecho buenos productos. Al principio no me convenció mucho con la primera de The Amazing Spider-Man. Pero con la segunda y de ahí en adelante, con los juegos, ahora con las películas, pues ha demostrado, ¿no? Que respeta y entiende el personaje y hace bien lo que prácticamente nunca hace bien, pues Disney y Marvel, ¿no? Con las películas live action. Y aunque la última, yo ya le he dicho muchas veces, la de Sin Regreso a Casa, sí por fin hicieron algo decente de Spider-Man y considero que ya esa está buena. No deja de ser un claro que no siempre han hecho bien las cosas. El caso con Sony es que sí han hecho bien las cosas. Y a mí, pese a que no sé si ya lo he explicado en otros directos, pero si no lo explico aquí. A mí Miles Morales en ese entonces no me caía bien porque como lo habían introducido en los cómics, para quienes no sepan mucho, había sido en el universo Ultimate, que no es el principal.
no es el canónico que todo el mundo conoce o del que adaptan la mayoría de las historias de Marvel. Es uno de estos universos alternos en los que en ese universo mataron al Spider-Man, protagonista de ese universo, para ser protagonista a Miles Morales. Y no me gustó eso en ese momento, porque era como esta idea de, en vez de que sea otro Spider-Man distinto, que es lo que nos ha presentado las películas de Sony, en los cómics literalmente era como, no, vamos a hacer un Spider-Man inclusivo, mexicano, mitad negro, mitad latino, para que la gente esté contenta, ¿no? La gente woke o la gente progre. Y eso a mí no me gustaba. Que fuera pues más una propaganda que un personaje real. A pesar de que no estaba mal. Y lo que me gustó es que ya que hicieron la primera película, la de En el Spider-Verse, pues lograron hacer eso que no habían hecho bien en los cómics, que es introducirte el personaje de Miles de una manera orgánica, en que entiendas que es un Spider-Man distinto, no, que no tiene nada que ver con el original, con su propia trama, sus propios personajes, su propia forma de ser. Y eso hace que se volviera más carismático. Digamos que él me ganó a través de esa película. Y luego salió el juego de Miles Morales, el de Play 5. Y ahí, pues ya viendo a mi hermano jugarlo, yo lo acompañé mientras lo jugaba, desde el principio hasta el final. Pues básicamente me gustó más, me terminó de aterrizar el personaje, lo que lo rodea. Y digamos que eso hizo que yo estuviera muy expectativo a que ya se estrenara esta nueva película. Porque yo deseaba ver a, precisamente, a Miles y su historia y a ver otros Spider-Man, ¿no? Otros cameos. Realmente no pensé que iban a sacar una secuela, pero cuando vi que iban a sacar la secuela dije, ok, si hacen bien, si continúan con lo que hicieron en la primera, no deberían fallar. Y, ¿no? Es complicado superarla, porque la primera fue muy buena, pero si, si lo haces igual, sí puede ser igual de buena. Entonces esa era mi expectativa. Ya después ocurrió este fenómeno que ustedes conocen, que es el de los influencers. Específicamente aquí en México, en la versión doblada, llamaron a muchas gentes, en vez de contratar a actores de doblaje. Bueno, sí contrataron, o sea, la mayor parte de toda la película está completamente doblada para actores de doblaje, pero hubo ciertos personajes que son muy breves en la película, que se los dieron a influencers o sí, gente entre comillas famosa de las redes sociales, y no necesariamente todos los que invitaron, porque invitaron a demasiado, invitaron como a 30 cabrones, necesariamente tienen el talento o tienen experiencia anteriormente con doblaje o tienen una ligera idea de cómo hacerlo. Entonces, era muy molesto, ¿no? Pensar que a huevo solo por su fama los iban a incluir y podrían haber afectado la película si los personajes que les hubieran dado hubieran sido más relevantes. Como no lo fueron, no hay gran problema, más que la molestia de saber que no estuvo bien. Para quienes no entiendan por qué no estuvo bien, rápidamente les voy a explicar el contexto. Aquí en este país el doblaje, pese a ser uno de los más reconocidos del mundo, si no es que el principal, que tiene más influencia. En México, el doblaje, pese a todo, no está bien pagado. Y al mismo tiempo es un gremio muy pequeño en el que los más grandes figuras del doblaje, pues casi siempre hacen los mismos doblajes, o sea, siempre los reutilizan para cualquier proyecto. Entonces, si tú eres nuevo en esta, pues, taller o en esta carrera, es muy complicado que te den papeles. Solo puedes hacerlos a través de trabajos menores. Y ya con el tiempo, pues si te va bien te posicionas, pero es muy difícil de entrar. Y les digo, la paga no es muy buena. Entonces el problema es que cuando hicieron esto de los Star Talent, no es la primera película donde hay famosos invitados para doblar. Ya han existido anteriormente, casi desde siempre. El problema es que antes, esa gente que invitaban a doblar sí tenía talento, por eso se llamaban estrellas con talento o Star Talents. Y ese talento radicaba en que, aunque no fueran como tales actores de doblaje, algunos sí eran actores, otros eran locutores, otros eran cantantes, entonces no estaban tan alejados en controlar la voz o una experiencia actoral, y eso les permitía pues hacer una buena interpretación. Un ejemplo de buenos gente que entró en ese estilo es Eugenio Derbez, Consuelo Duval o Omar Chaparro en Kung Fu Panda, cada uno de ellos o Síndrome en Los Increíbles. De que se puede hacer y pueden hacer un gran trabajo memorable, sí. El problema es que de unos años para acá ya no invitan a uno o a dos, invitan hasta 10 y no necesariamente de ese medio que mencioné. Invitan a mucha gente que solamente es famosa en TikTok, por ejemplo, y no necesariamente por hablar, casi siempre es por bailar o por otras características.
También inventaron de todo. Hubo streamers, hubo gente normal, estuvo muy variado. Y no todos lo hicieron desde mi perspectiva o estuvo mal que los invitaran. Había muchos que no había gran problema porque ya tienen experiencia. Uno de ellos es, por ejemplo, Alex Montiel, que más allá de que te guste o no cómo lo interpreta o su voz, él por lo menos sí ha estudiado doblaje. Él ya ha hecho doblaje anteriormente. Entonces ya tiene una noción y él respeta ese trabajo. Entonces, en ese aspecto, pues ya, ¿no? O sea, es una persona que lo prefiero por sobre estas otras personas que solo lo hacen porque pues tienen muchos seguidores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más que por su talento. Otro que me sorprendió y es un tema que hablaré en el directo fue Ibarreche. Eh, pues igual TikToker se le podría decir, pero más que nada como crítico de cine que tiene, que también es estando, pero él no lo había escuchado anteriormente hacer doblaje, sé que ya había hecho uno o dos. Y aunque tiene una muy buena voz, dije, no sé cómo le vaya a salir su interpretación en la película, ¿no? Y pensé que iba a ser igual breve como la mayoría, pero no, ahí les dieron un personaje protagónico y tengo que decir que me sorprendió para bien, en el sentido de que creo que Ibarreche hizo un gran trabajo, la verdad, tengo que admitir que lo hizo bastante. Me sorprendió la manera en que logró interpretar el personaje literalmente, porque ahí les va un dato curioso, antes de seguir adentrándome. Yo vi la película en o sea, vi las dos versiones, la vi tanto en inglés subtitulada como en latino. Primero la vi en latino, o sea, doblada, y luego la vi en su idioma original subtitulada. Y la vi así porque es irónico, porque yo realmente, si fuera por mí, no lo hubiera visto doblada, no porque no me guste el doblaje, sino porque no quería apoyar ese tipo de acciones que hicieron, que fue el darle esos trabajos a los influencers. Porque lo que la gente no ve más allá de que dicen, dicen una o dos palabras, tampoco es para tanto. Sí, sí es para tanto y les voy a explicar por qué. No porque arruinen como tal la película, sino por lo que va a trascender en este medio o en esta carrera del doblaje. Ya que ellos, para tratar de desafanarse de las críticas, cuando la gente mostró su inconformidad, decían, bueno, la mayoría no nos pagaron, lo hicimos gratuito. Y en vez de reconocer que eso es algo bueno, es algo malo, porque estás abaratando su oficio. Literalmente, a partir de ahora, ¿qué crees que va a hacer Sony u otras empresas que digan, ¿por qué le voy a pagar a un actor de doblaje cuando puedo invitar a este pendejo que tiene muchos seguidores, que no necesito ni me importa que le salga bien, pero me va a conseguir pues darle más influencia, ¿no? A la película. Y aparte me lo hace gratuito. Eso es lo que no entienden ellos. Lo único que están haciendo es que cada vez van a ser más invitados los que hagan voces, pero no las van a hacer bien. Y cada vez va a ser menos la gente que tenga oportunidad de por lo menos hacer, ellos dicen una o dos frases. Sí, hay gente que mata por hacer una o dos frases. Es lo que les digo, es muy difícil empezar en este medio del doblaje en México. Entonces, eso es lo que no me parecía bien y yo no quería solapar ese tipo de actitudes. Entonces dije, si me la dan en inglés subtitulada, pues la voy a ver así. No voy a avalar esa acción. Por más que yo sé que el resto de actores de doblaje sí no tienen la culpa y hicieron un buen trabajo, pero pues no está bien. O sea, hay que demostrar de alguna forma inconformidad. Lamentablemente yo no pude hacerlo porque literalmente me invitaron y pues estaba en español latino a esa hora que la fuimos a ver. Entonces pues ya la terminé viendo y para mi sorpresa sí está muy buena. Y o sea, es lo que les digo, mayormente o casi totalmente el doblaje lo hicieron los actores de doblaje. De verdad lo de los influencers es algo muy minúsculo. Y considero que hubo algunos que lo hicieron bien, hubo otros que no. La gran mayoría de los influencers no. Y la verdad no hubiera cambiado nada si hubieran puesto a otras personas que no fueran ellos. Hubiera sido menos tóxico, porque la verdad era una película que todo el mundo esperaba y nadie le tenía mala vibra. Y el hacer esta acción solo hizo que la gente se pusiera pues se politizara y se pusiera en bandos contrarios y se peleara, porque están los que apoyan eso, los que no lo apoyan y los que les parece que es una exageración. Sin importar de qué lado estés, considero que lo importante de la película no tendría que haber sido eso, tendría que haber sido la película misma. Y hablando de la película, ya adentrándome directamente pues a la trama principal, no hice el directo o hice contenido relacionado con la película y luego de que se estrenó, pese a que la fui a ver el día del estreno debido a que muchas veces la gente no quiere que las spoileen y luego pues no lo ven. Entonces dije, bueno, me voy a esperar unos días, casi una semana, pues para hacer este directo hablando con spoilers, porque lo voy a hacer. Todavía no, pero lo voy a hacer. Sean conscientes. Ahondando en la película, ¿no? Para hablar abiertamente. Principalmente
a grandes rasgos, si les dijera qué me pareció, yo diría, o básicamente lo que tengo que decir al respecto es que está bien, en el sentido de que a mí la primera me pareció buena, o sea, bien, o sea, me pareció buena tirándole casi a un 9-10 como película de animación que es, que literalmente es justo lo que siempre le he exigido al cine de Estados Unidos, y hagan algo distinto, que yo odio la animación 3D de los Estados Unidos, de cómo hacen y que recurran tanto al CGI. Tanto el CGI como su animación 3D me dan asco. ¿Por qué? Porque más allá de que la animación sea mala, es que ellos ya son muy flojos y saben que esa animación es muy barata. Entonces, se ha perdido mucho del arte, por decirlo así, en la mayoría de la animación actual que crea ese país. Sin embargo, gracias a Dios, tanto por Spider-Verse como por otros estudios como DreamWorks, y también por Guillermo del Toro, y en general varias gente que ha tratado de hacer otro tipo de animación no convencional y ha logrado trascender, pues ya otra vez está volviendo a regresar, no solo a la animación 2D, sino a todo el tipo de animación existente, porque hay muchos estilos de animación. Hay desde stop motion, hay en blanco y negro, hay realistas, hay demasiados estilos, y eso es lo que me gustó de la primera película de El Spider-Verse, que pues fusionaban varios estilos al mismo tiempo usando esta excusa de los multiversos para decirte que obviamente la animación es distinta dependiendo del universo al que pertenecen ellos. Entonces, en ese aspecto, esta película no decepciona, al contrario, creo que lo hacen todavía mejor en el apartado visual. Creo que hacen todavía más animación experimental, más distinta, hacen unas mezclas. En el apartado sonoro tengo que destacarlo, más allá de las bandas sonoras, que es normalmente lo que a mí siempre me gusta. La música que utilizan de la verdadera música, o sea, de cantantes, también me pareció muy buena, no solo como adorno, o sea, combina por el estilo de la narrativa de que como Miles es un joven afroamericano, pues claramente meten mucha influencia del rap y de ese estilo del hip hop, tanto del momento como clásicos, y saben manejarlo bien también con los soundtracks originales, dando un estilo muy similar, hace que realmente te sientas inmerso, ¿no? En la historia, que disfrutes pues, de lo que te van mostrando, y en ese aspecto pues yo tengo que decir que también me pareció muy bien. En el aspecto narrativo diría que está bien. Yo lo que siento que a grandes rasgos me gustó más la primera, la verdad. En cuanto a la narrativa, ¿por qué? Porque lo que justamente no me gustó de esta película es que es solo una parte. Y no lo avisaron que iba a ser solo una parte, o sea que la iban a dividir. Literalmente te enteras al final de la película que pues viste la mitad de una película, no tiene final. Y eso para mí sí pesa. Yo entiendo que fue pensada para tal vez dos partes o tal vez se les hizo muy larga conforme la iban haciendo y decidieron mejor dividirla. Pero no puedes dejar sin final la película porque de verdad no tiene final, es anticlimático lo que hicieron. Y eso a mí en el aspecto narrativo sí pesa para bajarle la calificación. Sigue siendo una buena película, pero me parece que en ese aspecto es más redonda la primera porque tiene un final cerrado. Entonces yo le daría un 8 en la narrativa. Solo por ese aspecto, si se hubiera tenido una conclusión, pues probablemente hubiera sido un 10 o un 9,5. Pero por lo que les acabo de explicar, es un 8. En cuanto a los cameos que hay de las diferentes variantes que existen de Spider-Man del universo, me gustó pues ver bastantes que no conocía, otros que sí conocía, me gustó verlos, su interpretación. Hubo otros que me pareció una interpretación un tanto extraña que hicieron. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con lo que hicieron de hacer antagonista a Spider-Man 2099. Más que nada porque, aunque entiendo que el tipo primero les voy a explicar cómo yo conocía el personaje y luego lo que me pareció en la película. Lo poco que yo sé del personaje, porque la verdad no sé mucho, es a través de la serie que existió de los noventas que hicieron, el spin-off que hicieron de Spider-Man 2099, alguno que otro cameo que ha tenido en los juegos y en el mismo Spider-Verse. Y pues básicamente esa es mi noción, ¿no? Que yo tenía de él, más que nada de su traje y de su origen que es del futuro y que es mexicano. Pero ese aspecto, o sea, lo que poco que yo conocía del personaje era así un personaje serio, muchos dicen que es un antihéroe desde los cómics, pero no era tan hostil, es lo que trato de explicar. Y en cambio en esta película exacerbaron como esa parte oscura del personaje a niveles
hasta ridículos, porque ya parece más una parodia de sí mismo, solo para hacerlo el antagonista. Porque desde el principio ya le tiene odio a Miles y siento que no está bien justificado, por más que traten de meter la idea de que quien creó la conexión entre los universos fue Miles por el accidente de la película anterior. No me parece que sea peso suficiente para que lo odie, porque realmente él no está destruyendo los universos. Esos son eventos que él mismo dice que ocurren por otros factores. Entonces, no tiene sentido que desde el principio lo tenga odio, lo aísle, lo discrimine y literalmente lo segregue. No tiene sentido. O sea, tiene sentido ya al final de la película, que es cuando Miles se revela, pero a lo largo de la película, desde el principio, no tiene sentido que lo desprecie tanto. En específico a él, en todo caso, debería despreciar más al Spider-Man original, porque él sí, tanto en los cómics como en la mayoría de historias, es el que causa los cagaderos, no solo multiversales de Spider-Man, sino de el resto de superhéroes. O sea, ha modificado la realidad en varias ocasiones. Entonces, si hay alguien a quien le debería tener un odio, debería ser al otro, no tanto a Miles. Pero bueno, en la película tratan de justificarlo en que esa es su motivación. Entonces yo siento que, aunque no diría que odié su versión o su adaptación o su participación, sí considero que es extraña, es, o sea, muy exagerada. Obviamente a mí de hecho me gusta el diseño de Spider-Man 2099, el concepto que es un Spider-Man del futuro. Entonces en ese aspecto me gustó. Algo raro que noté, ya que la vi en los dos, digo, tanto en inglés como en... Y es raro porque, pese a que yo tenía pensado originalmente verla en inglés subtitulada, nada más, al verla en los dos idiomas, pues noté cosas distintas, ¿no? En ambas. Y noté que, por ejemplo, me gusta más la interpretación de Spider-Man 2099 en inglés porque se siente más natural o más cercana al personaje de los mismos cómics. Porque les digo, es serio, pero no necesariamente malvado o intimidador. Solamente es serio. Y eso se nota en la versión de inglés. Se siente más normal. En el doblaje lo exacerbaron todavía más con la voz que le pusieron. Se ve más imponente y más agresivo. Y no necesariamente es así. Por eso siento que la versión de inglés está más cercana a la versión original, por decirlo así. Sin embargo, noté o me tengo que decir que pese a lo que les digo que no me parece bien que hicieron con los Star Talents o los influencers, en general me pareció excelente o muy bueno el doblaje de la película, ya que me gustó mucho más la versión doblada de sus personajes que en su versión original. Salvo algunos casos, o sea, rescataría a 2099 y a Miles. También Miles siento que es más cercano a la versión en cuanto a que suena más juvenil, más de la edad que se supone que tiene el personaje, la versión en inglés. De verdad se siente como un entre preadolescente y adolescente. Aunque me gusta más la versión ya estoy más acostumbrado ya a su versión doblada, ¿no? Quien hace su doblaje. Pero sí se siente mucho más mayor en cuanto al Miles. O sea, su voz es un poco más adulta, pero sigue siendo juvenil. Son detallitos que notas, o sea, si ves las dos versiones. Pues yo en ese aspecto me quedaría más con el Miles y el Spider-Man del 2099 en cuanto a su cercanía a su versión original. Pero en general siento que todo el doblaje de actores de doblaje que hicieron, que repitieron esta película y hicieron un gran trabajo. Y especialmente la voz de Gwen siento que le queda mejor en español que en inglés. También en el caso de... Hay voces que están raras, tanto en inglés como en español, que no me funcionan del todo. Que son la de Peter Parker, precisamente, el original. Sé que es la misma voz que tenía desde la primera película, pero no sé, me suena más como... Parece que estoy yendo más a Adam Sandler y eso que yo amo a Adam Sandler. Bueno, aún así parece que estoy escuchando más un doblaje de Adam Sandler que en sí de... Pues de Spider-Man o de Peter Parker. Ahí siento que ya que le iban a doblar, pues hubieran... No cambiado, ahí sí estuvo bien que respetaran al del anterior, pero no sé, está extraño su interpretación, por decirlo de alguna manera. O me hace ruido más bien. Otra persona que siento que hizo un buen trabajo, específicamente de los actores de doblaje, es el que hace a Spider-Punk. Porque, o sea, de hecho en las dos versiones creo que está bien, no está mal, pero me gustó más la versión en español. Porque
Pese a que sí hacen muchos chistes en ambas versiones, el concepto del personaje en sí mismo es un cliché burlándose de los punks y de cómo hablan los su estilo. Pese a eso, sí se nota que el personaje, o sea, siento que está bien construido en cuanto a su voz, a su actor de voz, principalmente cuando ya no trae la máscara puesta. Transmite, sí es imponente, sí transmite como hablaría un punk. Me gusta al mismo tiempo el desarrollo o la faceta que le da de que no es más, no solamente es el cliché de que es punk, ¿no? O sea, realmente el tipo no está de acuerdo, pues con centralizar el poder, con la forma en que ya está muy institucionalizada la organización del Spider-Verse. Al mismo tiempo, el cómo lentamente, si tú la vuelves a ver otra vez la película, notas cómo desde el principio le advierte a Miles que no le conviene entrar a esa organización porque él ya había conocido al Spider-Man 2099 y había visto cómo estaban haciendo las cosas, que son muy totalitarios o muy cuadrados. Y entonces él ya había visto a Miles y de hecho, si la vuelves a ver, te vas a dar cuenta que desde el principio él se obsesiona con Miles, Spider-Punk, porque él es la variante que siempre había buscado, porque todas las variantes de Spider-Man que han ido con 2099 acaban sucumbiendo a lo que él dice, hacen lo que él dice y se adaptan a su forma de pensar. No había habido ninguno que tuviera criterio propio como tal. Y por eso le sorprendió ver a Miles. Dijo, este tipo encaja, es tal vez lo que he estado buscando. Entonces, por eso desde el principio le está diciendo como indirectas para que no se vaya como Gordon Tobogán, ¿no? Por decirlo. O sea, que él trate de ser crítico, o sea, de sí, o sea, él ve su interés y todo, pero que no sea su obsesión. Hasta él le dice, ¿por qué quieres exactamente pertenecer a este equipo? Y le dice Miles en una parte de la película, porque aquí me pueden dar el portal y puedo ver a mis amigos, es decir, a Peter Parker, a Spider-Gwen, a esta, su versión de anime, o sea, entiendes esa parte, ¿no? De que es como donde él siente que pertenece, pero el mismo Spider-Punk le dice, no, güey, o sea, no te vuelvas dependiente por su tecnología, tú también tienes la capacidad de hacerlo, güey. Haz tu propia versión. Tan así es de que no es tan complicado de hacer que al final de la película a Spider-Gwen, el Spider-Punk le da una versión pirata que él mismo creó de estos como pulseras o relojes que abren los portales para viajar entre dimensiones. O sea, demostrándote que sí, ellos individualmente tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, me pareció interesante. Al principio pensé que era un personaje nomás que metieron ahí porque sí, para que fuera más variante el elenco. Y era un chiste en sí mismo, pero les digo, conforme lo he analizado y he observado su papel en la película, me gusta. Me gusta que pues, realmente es bien anarquista, es bien disruptivo con la narrativa principal y cómo desde el principio se posiciona del lado de Miles. Porque aquí hay que entender una cosa. Cuando veas la película va a establecer dos puntos, como dos bandos, en base a dos ideologías o dos posturas. Y yo creo que ya lo he explicado muchas veces antes, pero lo vuelvo a explicar nuevamente. Yo estoy en contra de que en los medios en general se posicionen o se dictaminen formas de comportamiento de manera genérica o de manera autoritaria y absoluta en todos los medios. ¿Qué significa esto? Por más que haya historias parecidas o muy realistas, tanto en el cine como en los videojuegos, en los libros, en las historietas, donde sea, por más que sean realistas, tienen que entender que no es nuestra realidad, aunque sean mundos completamente realistas. Entonces, el sistema de valores, desde la moral, la ética, lo que es correcto, y de pues los intereses generales de los personajes no aplican igual en todos lados, varían. Habrá algunos que coincidan con los que tú tienes, habrá algunos que coincidan con los que tienen la mayoría de personas y habrá otros que no. Y no cuando ocurra este caso disruptivo donde ni la moralidad, ni los valores, ni la ética de los personajes sean para nada la nuestra, no por eso significa que estén mal. Eso es lo que la gente no entiende. Y eso es lo que odio de la industria americana que adoctrina a las personas de a huevo mostrarles que existe una sola forma, tanto de visión como de hacer las cosas, y no existen muchas formas de ver las cosas, tanto de ver como de hacer las cosas, de pensar, de actuar. Todas son válidas. Habrá algunas que serán más aceptables que otras, pero no significa que sean buenas y unas sean malas. Esto es todo lo que quiero dejar claro.
Y en esta película el posicionamiento que hace dividir a la audiencia es básicamente, principalmente el de que, pues, antes que de seguir, déjame checar que se siga oyendo porque a veces se apaga el micrófono. La película, todo va. Bueno, siguiendo básicamente, lo que me molesta de esta situación o de esta postura que plantea la película es que te dicen que el problema de la película o el dilema que ocasiona que se confronten los personajes es que te plantean que en el universo, como son muy similares o todos están compartidos por un destino muy similar, ya que todos son variantes de Spider-Man, te plantean que hay eventos que son inevitables, ¿no? Como diría Thanos, ¿no? Son casi destinados a suceder. Y no pueden intervenir en esos eventos porque al hacerlo condenan esas realidades al grado de que pueden ser destruidas, ¿no? Y se revelan a que las cosas ocurran como deberían de ocurrir o como ya se ha establecido que ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones. Al grado de que ya todos los Spider-Man tienen asimilado de que pues no pueden hacer nada al respecto y pues dejan que ocurra el destino, ¿no? Es lo que les digo, se aceptan la ideología del 2090. Y solamente Miles es el único que lo cuestiona, más allá de que porque sea una persona que tenga criterio propio, es más que nada pues porque lo afecta él directamente, esa es la verdad, lo afecta directamente porque en este caso quien les dicen que lo va a afectar es que es a él, porque el destino dicta que el que tiene que morir en su mundo es su padre. Y no solo tiene que morir en el sentido de que, o sea, él ya perdió a su tío, que en teoría era un evento que tenía que suceder, sino que ahora también tiene que perder a su padre. Y esa es una variante que ocurre con los cómics de Miles, porque en los cómics de Miles desde el principio muere el papá de Miles, y su tío, hasta donde yo sé, no necesariamente ha muerto. Eso ocurrió en la película anterior, pero no en los cómics. Entonces el evento canónico técnicamente ya sucedió en la primera película con la muerte del tío de Miles, pero que ahora le agregaron el de su papá para que otra vez tuviera una motivación Miles para tratar de evitarla. Y en esta ocasión ah, se desenfoca en el poquito, medio enfoca mediano. Pero bueno, el punto de todo esto es que el punto de todo esto es que en esta ocasión, como el que determinó el destino que debía morir era su padre, porque siempre tiene que morir un capitán, un policía, este mal se revela, ¿no? Porque le dice, no, no lo voy a permitir, si todavía no sucede, no lo voy a aceptar, y si hay algo en mis posibilidades, voy a hacer lo que esté a mi alcance. Me vale madre si eso puede desencadenar la destrucción de un universo. Y a pesar de que el propio 2099 dijo que este, ese es un efecto casi condenatorio absoluto. No necesariamente, porque te muestran el que viene de la India, la variante de Spider-Man hindú, y esa variante igual lo afectó y sí empieza a tener inestabilidad, pero ellos mismos ya saben cómo contrarrestarlo y estabilizarlo, y entonces no se perdió. Podrían hacer exactamente lo mismo en el universo de Miles, pero si eso sucediera, se acabaría la película, no habría trama. Entonces, es un poco estúpido, ¿no? Que te planteen eso si al mismo tiempo te planteen que sí se puede medio controlar. Y aún si fuera así, aún si fuera un riesgo para la mayoría de las personas de una dimensión, es aquí donde a lo que yo quería llegar, de lo que les explicaba de la moralidad. Yo soy de la idea de que cada personaje en cada serie y de acuerdo a sus características tiene el derecho de hacer lo que se le dé la rechingada gana. Es decir, para bien o para mal, tanto individual como colectivo. Hay historias en las que, sinceramente, la mayoría de personas o de la humanidad, de personajes que representan a la humanidad en esa historia, tal vez no merecen vivir. Hoy, seamos honestos, tal vez no merecen tener un buen final. Entonces, si no lo merecen, ¿por qué debería de preocuparse en los personajes individuales de un bien colectivo que no los beneficia a ellos individualmente y tampoco merecen ayuda el colectivo? No siempre aplica. Hay ocasiones donde sí, hay ocasiones donde no. Hay ocasiones donde sí tienes que detener a que sea una amenaza global y hay quienes tienes que detener. Hay ocasiones en las que te puedes posicionar
del lado de aquel que busca un bien individual, aunque eso sea condenatorio para los demás. Varía de si te identificas con él, si su causa es justa, el cómo plantean el universo, lo que hay a su alrededor. Y en este caso, sorprendentemente, la película se posiciona a favor de la postura menos convencional. Normalmente la convencional sería la de Spider-Man 2099, que es la moralista, la ética, que a mí me parece, ya me tiene harto. Porque no es que esté mal que existan historias donde sea así, es lo que les digo, cuando tratas de hacer que todo sea de la misma forma es donde me molesta, que sea este mensaje moralista, leccionador. Y es el caso que representa 2099. Entonces, irónicamente, el discurso original que te plantearía cualquier historia, no solo de cómics o de superhéroes, sino en general cualquier narrativa, tanto en cine como producto que sea creado en Estados Unidos, normalmente te diría esa, la de la moralista, la que es políticamente correcta. O sea, normalmente la historia se hubiera enfocado desde el lado de 2099. En esta ocasión la hicieron, sorprendentemente, escogieron el camino disruptivo, aquel que es una amenaza para la mayoría, pero es un bien para él individual. Y yo en este caso hizo que si ya había medio conectado con Miles en la película anterior, pero aún así hay una cierta distancia entre el personaje y yo, en esta película pues terminé de conectar porque yo estoy a favor de esa ideología. Entonces, básicamente, o sea, para que entiendan a qué me refiero con bien individual, va más allá de ser egoísta. O sea, simplemente es, ¿por qué te preocuparías? O sea, te voy a poner una situación hipotética para que entiendan a qué me refiero. Si a nivel global te dicen, a ver, el 90% de la población podría extinguirse en este momento, porque tú, o sea, tú solo puedes escoger una de dos opciones. En una, el 90% de la población muere, pero todo lo que es importante para ti, tanto tu familia, tus amigos, tus conocidos y la gente que valoras en el mundo, no les va a pasar nada. O sacrificar esa gente, tu familia, tus amigos, tus hijos, tus conocidos y la gente que te importa a cambio de salvar al resto de la humanidad. Te voy a ser sincero, yo escogería la primera opción. ¿Por qué? Porque es estúpido, o sea, la gente nunca se pone a pensar que el mundo no es el mundo es tu mundo, el mundo de es la gente que te rodea, es la gente que tú quieres, es la gente que aprecias, no el resto de las personas. Sí es correcto que la humanidad como civilización, o sea, ya sacando las historias narrativas, hablando ya en la vida real, sí es correcto que en la realidad seamos más empáticos y más solidarios y pensamos más en el bien común que individual, porque la vida real funciona distinta. Es lo que les explico, hay diferentes reglas en cada cosa. Y en la vida real, en la mayoría de los casos, sí va a ser mejor buscar el bien colectivo, porque está demostrado que como especie, si no trabajamos en conjunto, es muy difícil que pues, simplemente sobrevivamos. Eso ya es muy básico. Y ya dependerá en cada persona a qué niveles quieren aplicar estas reglas. Pero es lo que les digo, en estas historias de ficción o narrativas, no necesariamente tienen que estar atadas a las mismas convenciones y pensamientos que tenemos nosotros. Cada historia es un mundo que cada creador decidirá qué hacer con él. Tiene el derecho a su libertad, incluso tanto de hacer cosas buenas como de hacer cosas malas. Y ya dependerá del cómo justifique dentro de su historia en cualquiera de las posturas que tome, el que también lo haga de esa justificación, el que tú lo aceptes como espectador, pero esa es otra cuestión. Lo digo porque hay mucha gente que se pone a cuestionar a Miles en su papel en la película y luego se posicionan al lado del 2099 o se radicalizan y se posicionan al lado de Miles. Y yo les digo, varía la historia, varía el contexto, cuál postura vale más, cuál es mejor, con cuál te puedes identificar y con cuál no, cuál apoyarías y cuál no. Yo soy de la idea de que ambas son válidas, ya ambas están bien, pero, pero en el caso como la película está contada desde la perspectiva de Miles, obviamente tú te vas a poner a favor de la postura de Miles y por eso, digamos que él dice o él plantea, porque aunque él le dicen que es muy cerrado, él tiene la esperanza de encontrar un punto medio. No tener que escoger uno o el otro, sino una forma en que pueda salvar a ambos. Eso ya entra más dentro del idealismo y la idea de los cómics y los héroes y más las cosas más color de rosa. Pero está bien, si es lo que persigue Miles, se entiende, ¿no? Y en este aspecto hace que sea menos difícil empatizar con él, porque él busca salvar a todos en vez de a alguien en específico.
Pero aún si fuera solamente salvar la gente que quiere salvar Miles, igual yo lo apoyaría. Aunque fuera destructivo, aunque eso incluso hiciera que acabara el mismo universo donde él mismo vive y lo matara a él y a su familia. Pero es lo que él decide, es lo que él quiere y es lo que le dicta prácticamente su corazón. Y para mí es mejor ser fiel a esos sentimientos que a las doctrinas o condiciones morales que son totalmente arbitrarias dependiendo de dónde vivas y dependiendo qué es lo que esté o sea políticamente correcto en ese momento. O sea, no sucumbas a eso. Por eso me gusta el Spider-Punk, porque justamente es anarquista. Aunque sea por chiste, lo es y cumple su función. Y con esto no digo que me encante el anarquismo, yo estoy diciendo, me gusta las posiciones siempre que estén bien argumentadas, una o la otra. Bien común o destrucción masiva. Así es como lo veo yo. Y eso es lo que siento que hace bien la película, hacer que te inmerses en ese trama. Otra cosa que siento que no está bien resuelta por lo mismo de que les planteo de que la película no tiene final como tal porque la partieron en dos. Y no me gusta es principalmente por esa razón. No hay un combate final como tal. Si lo analizan en la película, realmente al final no hay una pelea final. No hay una escena, o sea, conclusoria de conflicto final, porque todo lo dejan abierto para lo que va a suceder. Y literalmente tampoco hubo peleas, o sea, solo hubo una o dos al principio de la película, pero a lo largo de la película no hubo realmente. ¿Por qué? Porque aunque son muchos Spider-Man, sí, sí, todos están tratando de detener a Miles, realmente no hay una pelea de él contra todos, es solamente él huyendo y los otros persiguiéndolo. O sea, en eso se va casi, ah, ¿qué será? Una hora de la película se va solamente en la persecución. Y no hay un fin, porque al final escapa y hace lo que quiere hacer Miles. Entonces, no tiene sentido. Aún que Miles fuera muy listo y aunque él estuviera muy cabrón, que él solo fuera capaz de evadir a todas las versiones, ahí ya me parece un poco ridículo y absurdo de que si en teoría todos son variantes de Spider-Man, todos tienen un nivel bastante similar. Entonces es absurdo que nomás él por ser el protagonista ya automáticamente todas sus versiones se la pelan. Es ridículo, pero se entiende porque es una historia, es una película y él es el protagonista, entonces obviamente el guión va a estar a su favor. Se entiende, pero ahí es como donde yo pondría un pero. Otro aspecto que no me convenció del todo de la película, y de hecho que no necesariamente es malo, pero sí me pareció un poco extraño, que, que se me enfoca. Rayos. Mm, Normalmente cuando hago esto, ahí está. Bueno, estaba explicando que otra cosa que me pareció rara de la película, no necesariamente mala, pero sí extraña, que es raro en cuanto al ritmo de la película, tarda demasiado en comenzar. O sea, en que realmente los eventos de la película, digamos que la trama principal empiece. Hay como demasiado contexto, teniendo en cuenta que es una secuela. Ya vimos un contexto en la anterior y aquí obviamente tienen que profundizar todavía más para que quede claro las motivaciones para quienes no vieron la primera. Pero siento que es demasiado la introducción, porque primero está la introducción de Gwen, de la historia de Gwen, que está bien para conocer su origen, su historia, su mundo, sus motivaciones. Pero igual es como ya estás alargándola ahí. Y luego tienes otra vez un resumen de la historia de Miles. Ahí se vuelve a alargar. Luego, la zona introductoria en la que vemos otra vez a Miles en su día a día, antes de que comience la historia principal, que es cuando está persiguiendo con este villano llamado La Mancha. Luego tienes todas las escenas relacionadas con su familia, desde cuando tiene que acudir a esa cita académica de asesoría hasta el momento que hacen una fiesta en su casa. Todas esas escenas siguen siendo introductorias, o sea, llevas más de una hora en la introducción de la película y todavía como tal no está pasando nada realmente. O no se está conectando realmente, hay solo pequeños guiños a lo que vas a ver en el futuro. Y es hasta el momento en que Miles
ya persigue a la mancha a través de las dimensiones, que salen las otras variantes, que realmente, digamos, ahí da inicio realmente por fin a la película. Y de ese momento en el que lo persiguen hasta que lo pierden de vista y luego llegan con 2099, ahí ya prácticamente vas más de la mitad de la película y ya casi llevas 2 horas o hora 40. Y esa transición se come gran parte de la película. O sea, si el inicio ya se había tardado demasiado, o sea, realmente la película es ese pedacito que tú ves, la transición de cómo él explora el lugar. Porque ya después es la huida, y de la huida al final solo quedan como 5 minutos, que es nada más para decirte el continuará. Entonces es lo que les digo, está mal planteada en cuanto a una película. Si fuera una serie no me quejaría, porque serían capítulos. O hacer un final así de planteamiento de continuará, pero al ser una película tiene que haber un inicio, un desarrollo y una conclusión. Se tiene que sentir cada uno de los actos. Acuérdense que el cine se basa mucho en el teatro y esa es la fórmula de cómo cuentas una narrativa actoral. Entonces, en este caso, es lo que les digo, el inicio dura demasiado, se come un tercio de la película. Luego tienes como 30 40 minutos de lo que es la trama principal de la película que debería ser el fuerte. Y no tienes una conclusión, solo tienes una premisa que es lo que te plantean como continuar. Y eso dura como entre 10 y 15 minutos. Entonces, en ese aspecto, en cómo está estructurado su argumento, no me gustó. Siento que está como desbalanceada. Obviamente cuando salga la segunda parte y ya esté completa, pues ya la vas a sentir como una sola historia y vas a ver ahí mejor planteado todo, ¿no? O sea, se va a sentir más orgánico. Pero ahorita que solo te dan esto, pues se siente mal, yo lo siento como una estafa, porque por más que sea buena la película y por más que no decepciona, hizo muchas cosas mejor, se siente como algo que solo existe para robarte dinero, para cobrarte 2 veces el mismo boleto. Yo entiendo que tal vez lo vale por todo el esfuerzo que hacen, no solo en dinero, sino en el esfuerzo para hacer todos los distintos tipos de animación. Yo sé que lo vale. Yo estoy encantado de que, porque sigan haciendo cosas así, darles mi dinero, pero lo que me molesta es que no son directos, o sea, quisieron hacer este efecto de no decirte, es la parte uno, de decirte, vela a ver, para que te quedaras al final como sorpresa, el de, es un continuará, pero ese continuará no me emociona, me encabrona, ¿por qué no eres honestos desde el principio y dices que es la parte uno para que vayas mentalizado? Pues que no va a ser como una película tal cual, solo estás viendo un pedacito y así la disfrutas más, porque si la ves como la fui a ver yo, como una película, es una estafa. O sea, te robaron la mitad de la película y te la dejan inconclusa. Y en ese aspecto le merma, es lo que les digo. Si no fuera por ese detalle, tal vez para mí, o sea, si hubiera sido superior al anterior y tal vez sería un entre 9 5 10 cerrado. Pero estas fallas para mí hacen que esté a un 8 5 por ahí. Siento que me gustó más la anterior, pese a que sé que es mejor esta en muchas cosas, no solo en innovar, en hacer más estilos de animación, en hacer cosas más espectaculares, en hacer batallas más espectaculares, incluso hacer villanos más interesantes. Yo sé que en todo eso lo hizo mejor, pero aún así, por el hecho de que está mejor planteada y mejor desarrollada la primera película, la de en el Spider-Verse, por esa razón yo le daría a la primera un 9.5 por ahí 10. Y a esta yo, pues 9, ¿no? 9 y me estoy viendo buen pedo, porque realmente se merecería un 8.5 porque de verdad está mal lo que hicieron. Pero le voy a dar el 9 por el esfuerzo, porque se nota todo lo que hacen, por lo que significan, porque lo que hacen lo hacen bien. Entonces, esa sería la calificación que yo le daría. En cuanto a mi satisfacción personal, la disfruté, la verdad. Les digo, tal vez igual o similar a la primera. En cuanto a, ¿cómo explicarlo? Cosas narrativas o guiños o easter eggs, también siento que está bastante bien. Aunque hay cosas que no terminan de explicarse del todo o no son tan claras para gente que si no, pues no ha leído los cómics o sabe cosas, pues no van a entender. Por ejemplo, hay dos guiños muy interesantes. Uno de ellos es la camioneta de Spider-Man que sale. Muchos no lo saben qué significa esa camioneta de Spider-Man, pero para esto ya lo he explicado antes. Por favor, vean los directos anteriores donde he hablado de Spider-Man, porque ahí lo explico mejor, porque es algo bastante largo. Entonces, para no estarlo diciendo siempre que haga un directo de Spider-Man, vayan a verlos. Ahí explico, pero rápidamente, en resumidas cuentas,
Hubo un evento muy importante en la historia de los cómics de Spider-Man que fue un antes y después y marcó para siempre el cómo, qué fue de ese personaje en el mundo de los cómics, con su historia principal, que fue la historia de One More Day. En esta historia, Spider-Man le pasó esta situación. Permítanme, ando en mi casa, entonces de regreso. Regresé. Bueno, hablando. En los cómics hubo un evento trascendental que se llama One More Day. Esos cómics lo que planteaban era, y básicamente cambiaron para siempre las historias de Spider-Man, porque en las historias de Spider-Man ya ciertas personas conocían su identidad. La tía May, Mary Jane y no me acuerdo quién más, pero o sea, ya había cierto grupo de personas que ya sabían que él era Spider-Man. Y no solo ya sabían, sino que ella llevaba años de noviazgo con Mary Jane al grado que ya se habían casado y todo. O sea, llevaban muchos años de casados, ya hasta les ayudaban en sus cosas. Y ¿cómo se llama? De hecho, se lo plantean en la primera película, en el Spider-Verse. Ahí te muestran eso, de que la tía May es consciente de que Peter es Spider-Man. Y ya era un adulto y todo, ¿no? Y de hecho, el punto de la historia del One More Day es que se le presentó una disyuntiva que era escoger entre su tía May o su futuro con Mary Jane. ¿Por qué? Porque a la tía May la habían disparado y estaba crítica al borde de la muerte. Y creo que ya estaba hasta muerta. Debido a que por la historia de Civil War, de que él reveló su identidad a todo el mundo, pues los criminales buscaron a sus familiares y atacaron a la tía May. Entonces él sentía esta culpa, ¿no? De que por más que la tía May era una persona mayor, él quería salvarla, ¿no? Aunque eso implicara destruir el universo, es lo que les decía, que no es la primera vez que plantean eso. Y y lo que él escogió, o sea, la historieta, porque son tres números, el One More Day, el evento lo que trata es de que todos tratan de convencer a Peter, porque él busca ayuda de todos lados, desde la magia, poderes extradimensionales, busca cualquier ayuda que le permita salvar a su tía. Pero al ver que todos la desahucian, él entra en desesperación, porque todos le dicen que no, que lo supere, que lo acepte, así como la película tal cual. Y él no quiere hacerlo, ¿no? Entonces, él acaba sucumbiendo ante uno de los mayores villanos y seres poderosos de Marvel, que es prácticamente el diablo, el demonio, llamado Mephisto. Y él le da esa opción, le dice, yo puedo cumplir tu deseo a cambio de algo, ¿no? Y lo que me pide a cambio es su historia con Mary Jane. Y con su historia con Mary Jane no es solamente hacer que ellos dos, que ella no se acuerde de él, ni él de ella, sino que cambia históricamente. O sea, él nunca la conoció y nunca va, no importa lo que pase, a partir de ese momento él nunca va a poder volver a estar con ella. O sea, están destinados a separarse, a ser individuos separados. Y Peter, literalmente por su obsesión, sacrificó todo eso para estar, para darle esa segunda oportunidad a su tía, ¿no? Y eso condenó no solo su relación con Mary Jane, porque les digo, ya llevan muchos años casados y todo, sino que eso alteró casi todo, prácticamente todo el universo de Marvel, porque Mary Jane en la vida de Peter había sido fundamental desde el principio, entonces prácticamente fue como un reseteo del universo. Y todo esto fue por el capricho de un director editorial que a él le gustaban los primeros cómics de Spider-Man donde era soltero y era un estudiante y el güey quería volver a esa época a huevo. Y para eso hizo el reseteo, ¿no? Pero digamos que de cierta forma ese evento sí trascendió de tal manera que se ha respetado y nunca pues ha vuelto a estar con Mary Jane. O sea, realmente desde entonces Spider-Man volvió a ser el mismo personaje plano unidimensional que era al principio. Y han ocurrido millones de eventos y cosas. Pero han dado muchas pistas al respecto de que
La razón, o sea, la razón por qué. Si ustedes se preguntarán qué ganaba el diablo o el demonio con esto, o sea, con arruinar la relación de Peter. Lo que él buscaba era algo incluso más profundo que eso. En otros cómics han ahondado en eso, en por qué hizo joderlo de esa forma. Y la explicación es que de la unión entre Mary Jane y Peter iban a ser una superheroína, la hija de Peter, que en el futuro iba a ser la más cabrona y iba a ser la que detuviera pues, no solo el plan de Mephisto, sino de todos los villanos. O sea, iba a purificar el mundo, ¿no? Digamos que era la esperanza. Y entonces es como Terminator en ese aspecto. O sea, él dijo, no puedo lidiar con ella en el futuro, entonces voy a viajar al pasado y voy a evitar que nazca, para que nunca me detenga. Y gracias a lo que hizo, pues hasta el momento se ha conseguido, ¿no? Sería su plan. Pero existen variantes de universos donde te muestran qué pasó. O sea, donde sí nació ella y existió. Y de hecho, aquí vemos un cameo de esa historia, que es lo que les estoy diciendo en la película, con la hija del Peter original, que es la bebé pelirroja. Lo que les digo en los cómics sale más grande, 8 o 10. Y en algunos hasta de 13 por. Y sí, tal cual es como él, o sea, heredó los poderes de Peter. Y se supone que tiene los. En honor a Harry, que era el mejor amigo de Peter, de Verde Jr., trae el traje de él en vez de Spider-Man. Y básicamente eso es algo que está presente en la película, pero no profundizan mucho. O sea, si tú no sabes nada de lo que acabo de decir, no vas a entender por qué es importante esa bebé. ¿Por qué de todos los Spider-Man solo uno tiene esa bebé? Y siento que ella va a tener ese peso, van a ahondar alrededor de eso en la siguiente parte. Porque aquí casi no explicaron nada ni tuvo ninguna relevancia. Y no es casualidad, nunca usan ese personaje porque sí. Otra de las cosas que como que no ahondan mucho en la película y que también... Ah, pero les explicaba el por qué existía el camión Spider-Man. Hace unos números, hace unos años, jugaron con los sentimientos de los fanáticos diciéndoles, vamos a regresar, vamos a arreglar el cagadero que hizo One More Day. Vamos a hacer que Peter vuelva a estar con Mary Jane y se arregle el universo y nazca su hija, ¿no? Pero para eso Peter va a tener, o sea, va a tener la oportunidad en los cómics, léanlos, ¿no? Ya que la gente los leyó, lo que sucedió en los cómics fue que dijeron, puedes tener, sí, tu vida con Mary Jane, o, hola Leonel, ¿cómo estás? Perdiste casi todo una hora entera en Spider-Verse. Ahorita ya estoy prácticamente en la parte final. Y bueno, para que ir concluyendo de lo que estaba diciendo antes de que se cortara, era que a él le dieron a escoger dos opciones, entre Mary Jane, su vida y recuperar todo, o tener un carro inteligente que le sirviera como compañero. Y el pendejo de Spider-Man escogió el carro. Y arruinó otra vez más su vida, ¿no? Y han seguido con eso. Fue como una troleada, ¿no? Y básicamente esa troleada sale en la película, sale el carro de Spider-Man. Es como que ese evento es relevante. Y así como ese, hay muchos eventos o cosas importantes que pueden ser trascendentales en la siguiente película. Yo digo esto, uno de ellos es la bebé, otro de ellos es el carro, otro de ellos es que tal vez el Mephisto. Porque de ahí es una consecuencia que originó, pasó muchos años después, pero eventualmente eso conectó con el Spider-Verse y generó las historias. Entonces, pues tal vez sea una de las cosas que trasciende. Un aspecto a rescatar de la película que me parece importante. Yo la estoy supervisando. Cuanto a imagen no se corta, no sea auditivamente. Tal vez. Oh, También puede ser el mío. Falló hace rato. Pero a grandes rasgos es eso, es que esta cosa que noté es que muchos se preguntarán quién era el tipo que apareció, el que es humano, porque es solo una persona que está atrapado dentro de los contenedores de los Spider-Man, y se preguntarán quién es ese men. Ese men es un actor, cantante, director, es muy polifacético, pero es un
está joven, tendrá unos veintitantos años. Se llama Donald Glover. Y su seudónimo de cantante es Childish Gambino, famoso por la canción de This is America. Es prácticamente un rapero muy cabrón de la escena en Estados Unidos, el hip hop y el rap. Pero más allá de eso, es un muy buen actor. Él salía, yo lo conozco por una serie que se llama Community, él salía en esa serie y prácticamente él hace ese cameo en esa película, más allá de porque es famoso, porque yo no lo sabía, yo me enteré hace poquito cuando investigué por qué salía él. Ah, una cosa es que yo lo conozca y otra cosa es que justifiquen por qué aparece. Y cuando vi el por qué, resulta que es porque ese actor es en... Hace muchos años, no sé si cuando era la de Sony o la de Homecoming, ah, las películas, él audicionó para ser Spider-Man y no lo dejaron, por ser negro, obviamente. Y había uno de los escritores que existía en ese entonces que conocía a este men, sabía de su talento, entonces como que en homenaje a él hizo la idea, se le ocurrió la idea de hacer a Miles Morales, ¿no? Y por eso es afroamericano y todo eso. Entonces hace cuenta que en la película aparece como un cameo o un homenaje a él, porque gracias a él existe esa historia, que son no solo la de los cómics de Miles Morales, sino la primera película y esta. Entonces por eso hace ese cameo en la película, que es como el güey que dio origen a todo. Es muy probable, ojalá que sí sea, que él sea el Miles Morales, que es un live action. En esta película es más que nada como la variante de su tío, es él siendo la variante de su tío. Ahí. Y así hay bastantes, les digo, cameos. A grandes rasgos, lo que les quería, una de las cosas que quiero rescatar ya para es que es el villano de la película que más allá de ser 2099, que se que en los tres, hay otro villano que al principio parece muy secundario, realmente es como el villano más trascendental si lo analizan, que es La Mancha, es este villano como totalmente blanco con puntos negros. Entonces, él tiene un poder que se me hace muy chido, no lo conocía y se me hace de los más originales, más interesantes. Y me gusta su personalidad, que está bien pendeja. Porque es básicamente un güey que acaba de adquirir super poderes de villano, pero pues no sabe qué pedo, ¿no? Con eso. Y su poder básicamente es crear como portales, círculos, en los que cuando él mete su cuerpo dentro de esos puede atravesarlos, como le transporta partes. Y aunque por lo que vi en los cómics es muy básico su poder, en la película le dan este origen a través de... Pasó en la primera película del Spider-Verse, creyeron el colisionador. Digamos que él quedó afectado, ¿no? Esa energía negativa. Entonces sus portales que él crea no solamente sirven en el mismo espacio de teletransporte, sino que le permiten ir a otros universos. Entonces, él al principio les digo, como es un güey que no sabe qué onda con él, pues no es tan amenazante o no es tan intimidante. Y de hecho, hasta él lo dicen, es como malo de la semana. Puede ser un villano importante. Pero él cuando empieza a comprender cómo funcionan sus poderes, se vuelve una amenaza realmente cabroncísima porque empieza a absorber la energía de colisionadores de todos los universos y eso lo hace cada vez más poderoso al grado de que ella es como un ser omnisciente. Parecido un poco como el Doctor Manhattan, así que multiversal. Y lo cagado es su personalidad, me cayó muy bien. Les digo más que me gustó mucho más su interpretación en español latino de Ibarreche porque le da ese tono más juguetón, pero al tener una voz más grave, sí se ve más intimidante, pese a que tenga un tono más amigable. Y conforme se va trastornando, y va haciendo sus chistes, ya vas notando el cambio gradual de, o sea, suena realmente intimidante. En cambio, en la película en inglés, aun cuando ya está su versión más poderosa, su voz sigue siendo muy X, la voz que le puse, de quien la haya hecho. De hecho, hasta la confundes un poco con la de Miles, no se distinguen. En cambio, obviamente son muy distintas en español latino, el actor de voz de Miles y el de La Mancha. Entonces se vuelve tan cabrón que me gusta eso, desde el concepto de su poder, su personalidad, de cómo hace chistes, porque de verdad es un güey como que va ahí experimentando, anda con sus poderes.
También me gusta que hace el chiste recurrente de que los villanos, en realidad, ¿cómo se dice? Hace este chiste de que los villanos, o bueno, es conocido en el mundo de las historietas, específicamente de los superhéroes y específicamente en Marvel, de que normalmente los villanos son consecuencias de los héroes. Ellos hacen algo que termina afectando la vida de terceros y esos terceros terminan convirtiéndose en villanos y proporcionalmente conforme hay héroes se van a crear más villanos y así sucesivamente. Y que siempre el origen del villano está relacionado con el héroe. Y en esta película te plantean que aunque es una tontería su origen, sí entra dentro del estereotipo. Y él mismo lo dice, él es consciente de este estereotipo de los villanos y él lo dice, yo soy tu némesis, güey, aquí está la historia de origen. Regresamos a donde todo comenzó. Hace puros chistes mamones, como rompiendo la cuarta pared, diciéndole que es su némesis, ¿no? Explicándole a Miles, ¿no? Al pedo. Y me gusta que conforme se va volviendo más oscuro, él también ¿cómo se dice? Se concibe a sí mismo cada vez como un villano real de protagonistas. Porque él se lo dice, yo era un güey normal, realmente ni siquiera era un villano, güey. Pero tú me convertiste en eso, tú me convertiste en este monstruo. Y ahora no me queda más opción, o sea, yo ya no puedo tener una vida normal, entonces lo único que me queda es desarrollarme en esto. Y ahora lo que voy a hacer es alcanzar mi máximo potencial. Y cuando lo sea, tú por primera vez en la vida vas a dejar de tener villanos pedorros, porque es lo que le dice el ser un Spider-Man B, pues sus villanos son B, o sea, y intimidantes o amenazantes. En cambio, él le dice, si yo me vuelvo la cosa más cabrona, te van a reconocer como el héroe más cabrón por lidiar conmigo, pese a que tú me subestimaste. Eso es lo que le dice. Y entonces me gusta eso, me recuerda mucho su personalidad y tanto su diseño a Deadpool y a, si han visto Boku no Hero Academia, a Twice, de personajes que se pueden multiplicar, así que está medio esquizofrénico. Es gracioso, cómico, pero a la vez intimidante y esquizofrénico. Y torpe. Cosas que hace. Entonces me gustó su versión de la película. También me gustó, pues, las otros que aparecen. El de Hindú me gusta. También me gustó, les digo, el Spider-Punk por la trascendencia que tiene más allá de lo aparente, de lo que observa. Y quién más me parece en personaje barra ya, ¿no? También el tío, que aunque es una breve aparición, me gustó. Un dato curioso que muchos no entendieron y que tal vez no notaron es que al final la dimensión muy parecida a la de Miles a la que llega, donde ve a su versión alterna y a su tío, en realidad en teoría es el verdadero universo de los cómics. Ese es el Miles real, original y el tío. Porque le digo que así pasó en los cómics. Muere su papá de Miles y su tío es el que vive, pero es un villano. Y el Miles que nosotros vemos en la película es una variante rara porque está vivo y su tío está muerto. Aunque sea muy parecido, realmente no estás viendo la adaptación real de Miles. Entonces es curioso que haya llegado el verdadero Miles. Y de hecho hasta se lo explica el Spider-Man 2, que la araña que lo picó a él era de esa dimensión alterna. Y él, por eso en sí mismo él es una aberración. Porque sus poderes provienen de otra dimensión. Una falla en la matriz. Una anomalía. Y básicamente, por esa razón, él termina llegando a esa dimensión. Por el ADN que tenía. Y aunque lo dejan así inconcluso, la película, pues obviamente yo creo que van a ahondar mucho en eso, en ahondar en la verdadera historia de Miles de los cómics. Aunque sea una variante, porque también es una variante del Miles que vemos, porque ahí es malo. Pero igual yo creo que van a profundizar como en los cómics de Miles para explicarte ese mundo que es al que. Y tal vez ahí sea donde se cierre todo. Había también gente que decía que muy probablemente va a morir Gwen, porque es su destino en todas las versiones de Gwen que ha habido, siempre se muere, ¿no? Spider-Man no la salva. Pero no era la Spider-Gwen, era Gwen. Y la Spider-Gwen, que es donde se alteró el destino y ahí es que en ella vivió y murió Peter. En teoría, si eso sucede va a ser una estupidez porque ella es justa la variante que sobrevivió, no debería ser igual que las otras.
pero es probable que suceda porque no tiene mucha creatividad en ese aspecto. Yo creo que no van a ir a tirar por ahí. Yo creo que si hay una tragedia va a ser otra, no va a ser esa. No creo que sea bueno. Tampoco creo que vaya a morir el papá de Miles. Yo creo que sí lo va a salvar. Va a encontrar la manera de hacer. Y pero bueno, ahí va a quedar como más abierto quién puede ser la trascendencia. Y de hecho por eso a mí en parte no me gustó el diálogo. Porque no entiendo por qué la partieron en dos. A lo mucho, sí se hubiera sentido más largo, hubiera durado 3 horas y media. Pero no siento que lo que faltó de como para otra película. Eso que faltó pudo resolverse en 30, 40. ¿De dónde van a sacar otra hora y media para que tenga que durar una película? Van a tener que meterse cosas, ¿no? Porque con lo que quedaba por concluir no les da. Y pues básicamente, a grandes rasgos, esto fue mi experiencia viendo la película. Les digo, la disfruté, la recomiendo. Yo, pese a lo que dije, de que no me parece bien lo que hicieron de meter a los Star Talents y quitarle la oportunidad a gente que va incursionando en el doblaje. Tengo que admitir que el doblaje en latino está bien, pese a Star Talents. Entonces, no de ellos, el doblaje que hicieron los actores de doblaje de verdad. Entonces sí vale la pena verla en español latino. Y la neta, yo la disfruté más en español latino, pese a que hay cosas que siento que están mejor en idioma original, como la interpretación de 2099 o la voz de Miles, que es más cercana a cómo son ellos. Me gustó mucho más las voces que tienen en español, el cómo juegan con eso, y por eso quería también reconocer mucho a Ibarreche, porque hizo un gran trabajo con este villano, que es La Mancha, porque le digo, yo ya lo vi en las dos versiones y me gusta más su versión. Y es impresionante lo que hizo. Tal vez muchos no sepan por qué él le salió bien o por qué a él se le reconoce y no a los otros actores a otros Star Talents. Pero la respuesta es bastante simple, chicos. Él sí estudió actuación, carrera. Y luego se dedicó al stand-up y por hacer del destino terminó siendo famoso en TikTok y ahora ya puede dedicarse pues a hablar de películas como crítico, si lo quieren ver así. Entonces, realmente es alguien que ya tenía experiencia. Ya ha hecho alguno que otro doblaje. Entonces, por eso me impresionó el papel que le dieron, porque no es un papel que diga dos o tres, sale casi toda la película, porque es el antagonista. Entonces, y lo hizo bastante bien. Yo quiero reconocerle su trabajo a él, ¿verdad? Y pues básicamente eso es lo que tenía que contar. También les iba a contar rápidamente que acabo de transmitir en vivo en el canal de Twitch y pronto en mi canal secundario de YouTube, Alex Obito Gameplays. Estoy jugando el juego de Spider-Man de Play 4, remasterizado en Play 5. Entonces lo estoy jugando desde el principio para que si lo quieren ver esto ahorita que está Spider-Man, pues vayan y acompáñenme. La aventura que está iniciando. Y bueno, eso, pues básicamente eso a grandes rasgos es lo que les quería hablar al respecto. Eh, lo más seguro, tal vez no lo noten, cuando termine de transmitir esta segunda parte, lo que voy a hacer, porque te cortó el directo, es lo voy a pegar, entonces lo voy a resubir ya junto. Ustedes no se van a dar cuenta, pero es lo que va a suceder. Y cuando eso ocurra, este, pues no van a notar como el corte, pero desde ahorita les digo, perdón, mira, pero me alegra pues poder contar al respecto de esto. No sé, no se me ocurre qué más. Les digo, a grandes rasgos está bien, cosas muy bien, solo mencioné peros. Pues tal vez una de las cosas que puedo tratar o remencionar de la película sería que en los cines donde yo la fui a ver no estaba en 3D. Y de hecho en la mayoría de cines ni siquiera estaba en 3 titulada, solo estaba en español. Pero se nota bien cabrón que esta película está hecha para verla en 3D, chicos. Si la logran encontrar en 3D, yo sí creo que vale bastante la pena. Y obviamente también vale la pena verla en el cine. Y les digo,
Pese a lo molesto de los Star Talents, sí vale la pena el doblaje, entonces me vean en español. Sería básicamente mis últimas palabras. Y como siempre, nada más decirles que pues ahí tengo mi canal secundario, que les digo de gameplays, por si quieren verme. También tengo mi canal principal, que es donde lo están viendo, donde subo reseñas, a veces directos, a veces video reacciones. Y pues eso es lo que tengo que compartirles. Espero que lo disfruten y nos vemos.